De la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Buenas tardes, nos encontramos en su programa Desde la Sociedad en el martes de Psicología. Bienvenidos. Hoy vamos a platicar un poco acerca de inteligencias múltiples. Antes de iniciar con el tema, pues nada más invitarlos a que se queden después del martes de Psicología. Viene el profesor Ornelas a platicar acerca de unos temas muy interesantes. Nos acompaña el día de hoy el licenciado e ingeniero Luis Raúl Godínez Ibarra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para ayudarnos a compartir este tema de inteligencias múltiples. Me gustaría iniciar, antes que nada, invitándolos. El día viernes a las 5 de la tarde en la Mediateca se va a impartir una conferencia acerca de este tema y lo va a impartir la licenciada Rosana Vázquez. Están todos cordialmente invitados a que asistan a este evento, es muy importante, y ahorita precisamente vamos a platicar de inteligencias múltiples para que vean de qué va a tratar esa conferencia. Bienvenido, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Precisamente estamos hablando algo sobre inteligencia y sobre Gardner. Este señor trae una idea diferente sobre lo que es inteligencia. Igual yo me pregunto, ¿qué será la inteligencia? ¿Será la habilidad para poder desarrollar alguna actividad? ¿Qué será la inteligencia? Bueno, la inteligencia, ahora sí que tendríamos que ver desde qué punto de vista y desde qué autor podemos hablar de la inteligencia. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de Gardner es el hecho de que él dice que un coeficiente intelectual o una prueba de inteligencia no tiene por qué decir si somos o no inteligentes. Dice, porque una persona que resuelve operaciones matemáticas se le dice inteligente y una persona que sabe tocar el piano se le dice que es hábil para tocar el piano. Dice, simple y sencillamente son inteligencias diferentes. ¿Por qué? Porque habilidad muchas veces lo ligamos con pues algo interno, a algo que se puede desarrollar, y la inteligencia muchas veces es el futuro del individuo. Si es inteligente o no es inteligente, pues sabemos si va a crecer o si va a desarrollar o no va a desarrollar. En cambio, su teoría es bastante esperanzadora. ¿Por qué? Pues porque nos habla de que el hecho de no poder, de no ser un genio matemático no implica que no seamos inteligentes. Simple y sencillamente tenemos habilidades. Área de Broca. Si mal no recuerdo, me parece que está del lado izquierdo. ¿Sí? En esta parte por aquí. Y esta área de Broca es la que se desarrolla bastante en lo que es con esta inteligencia. Recordemos que también el cerebro es un músculo, y este músculo, mientras más se desarrolle o más se ejercite, pues obviamente va a estar más fuerte, ¿verdad? Ok, bueno, pues las personas que tienen esta habilidad generalmente pues terminan siendo o escritores o políticos o personas religiosas, ¿no? Las personas esas que nos inspiran con sus sermones, poetas. También los vendedores tienen que tener una gran habilidad lingüística. Hablemos también de lo que son los reporteros, las personas todas las que se dedican a lo que es el periodismo. El conocer las habilidades o las inteligencias múltiples de Gardner no solo es para saber en qué soy bueno, sino también para saber cómo desarrollar y qué habilidades a lo mejor puedo desarrollar más. El poder comprender al individuo. Por ejemplo, si mi área lingüística es de las más bajas, a lo mejor podría empezar a buscar actividades que me ayuden a desarrollar esta área. ¿Para qué? Pues para tener un poco más en armonía mis diferentes inteligencias. ¿Qué otra inteligencia nos habla Gardner? La segunda que habla es lo que es la inteligencia musical. La inteligencia musical es esa capacidad, esa habilidad que se tiene para poder interpretar y para poder describir. Obviamente me ha tocado, hay personas que tienen tanta habilidad para poder escuchar una música, una melodía y convertirla a con la guitarra o con el piano. Esa es una habilidad y es precisamente parte de una inteligencia, y esa inteligencia es precisamente la segunda inteligencia
En de cambio, la que su nos teoría habla es Garner. bastante esperanzadora. Bueno, y implica el saber escuchar, el saber cantar, implica el poder tocar un instrumento. ¿Cuántas personas hay que a veces sin saber absolutamente nada agarran el instrumento y pueden tocar infinidad de canciones, infinidad de melodías? O que son personas muy entonadas y cantan. Habemos personas que somos que tenemos muy mal oído musical, ¿verdad? Y por más que queremos cantar, pues no nos afinamos. Entonces, a las personas así como yo, que nos es difícil el poder afinarnos, pues carecemos un poco acerca de esta inteligencia. Pero esas personas que son afinadas, que saben escuchar, que pueden tocar algún instrumento, son personas que tienen esta habilidad desarrollada. Hay un caso de una artista en particular, Natalia Lafourcade. El psicólogo le hizo una valoración y cuando le hicieron la valoración pues se dieron cuenta de que le iba a ser muy difícil afrontar una vida académica por sus cuestiones intelectuales, pero el psicólogo precisamente encontró esto, de que ella era hábil en el área musical, que su inteligencia musical era muy desarrollada. Entonces los papás, en lugar de quererle meter el libro de matemáticas a fuerzas, lo que hicieron fue impulsarla a la música y ahorita la podemos ver. ¿Quién es Natalia Lafourcade? Entonces, esta es una de las muchas utilidades que tiene el conocer estas habilidades y estas inteligencias múltiples. Otra inteligencia es la lógica matemática. La lógica matemática, por lo regular, es una habilidad preferentemente mayor de los profesionistas o de personas que manejan lo que son los cálculos exactos o las ciencias exactas, matemáticos, ingenieros, algunos abogados, licenciados. Todo este desarrollo cognitivo está relacionado más que nada con esa habilidad de la lógica y de las matemáticas. Este viene siendo el punto número 3, sí, la inteligencia. La inteligencia número 3 que nos menciona Garner. Es muy interesante, esta inteligencia se da principalmente en los científicos. Los científicos tienen que ser unas personas lógicas, unas personas prácticas, unas personas que sepan calcular, que sepan medir, que sepan seguir lo que es el método científico. Sin embargo, actualmente la investigación ha estado cambiando un poco y encontramos que ya no solo la investigación cuantitativa, que es la que va más ligada a esta inteligencia, es la que se utiliza. Ahora también la investigación cualitativa está entrando, que a lo mejor iría más vinculada a lo que es la inteligencia lingüística. Podemos encontrar que dentro de la inteligencia lógico-matemática es importante desarrollarla. Me ha tocado escuchar a algunos profesores que en lo personal a mí me da tristeza, de que me dicen, es que ¿por qué el niño va a tener que hacer las operaciones si siempre va a tener una calculadora, una computadora, un teléfono a la mano donde va a poder meter los datos y sacar los resultados? Mi respuesta es simple y sencillamente porque el aprender a hacer una operación te ayuda a desarrollar tu pensamiento, a desarrollar tu lógica y a poder resolver problemas de una manera más sencilla. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona tiene un puntaje alto dentro de lo que es la inteligencia lógico-matemática, pues lo que hay que hacer es ayudarla a seguirla desarrollando, impulsarlo hacia el área de la ciencia, pero si no la tenemos desarrollada es precisamente empezar a trabajar, empezar a hacer rompecabezas, esos tipos rompecabezas de sudokus, de números, empezar a trabajar más con nuestra mente. ¿Por qué? Porque las matemáticas son una parte esencial que nos puede ayudar y que nos va a llevar a tener mejores soluciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aprendemos a ver todo el panorama de una problemática. ¿Qué otra inteligencia nos habla Garner? Nos habla sobre, hay otro tipo de inteligencia que es la especial. Por ejemplo, el tipo de los ingenieros, por ejemplo, los cirujanos. Imagínate darse cuenta en un cirujano, darse cuenta de qué parte es la que pueden tocar o cómo manejar esta parte sin llegar a dañar algo, o en el caso de un ingeniero, ¿verdad? Ya sea para hacer una construcción o elaborar un diseño de una pieza, de una máquina. Todo este tipo de trabajos son las profesiones que pueden dar este tipo de inteligencia. Es una inteligencia que es más bien como si fuera ¿cómo decirlo? Como si fuera algo en tercera dimensión, o como si fuera algo que tuviera, o sea, que tiene más,
no solamente es el concepto en sí, sino lleva más información que va detrás de todo esto. Bueno, y que va más ligada a lo que es el tipo de aprendizaje visual, ¿no? Porque estas personas dentro de la inteligencia espacial, pues crean imágenes mentales, pueden diseñar planos. Los arquitectos definitivamente es una inteligencia que ellos deben de tener muy bien desarrollada. Pueden traer de su mente al plano material sus ideas, sus imágenes, sus pensamientos, los pueden materializar muy fácilmente. Bueno, esto es lo que es también lo que son, por ejemplo, los conductores de automóviles, ¿no? Los que, ¿cómo se dice? Los pilotos. Los pilotos también tienen que tener esta habilidad muy bien desarrollada. Y todos los que nos movemos en el espacio la tenemos que empezar a desarrollar. Por eso sabemos algunas personas que nos topamos mucho porque esta inteligencia pues no la hemos desarrollado por completo y es importante que empecemos a trabajarla. También las personas que juegan fútbol americano, los que juegan fútbol soccer, los que juegan béisbol, tienen que tener lo que es la inteligencia espacial muy bien desarrollada, por el hecho de que pues tienen que ubicarse dentro de una cancha, tienen que ubicar a sus compañeros dentro de esa misma y tienen que saber hacia dónde van sus pases. ¿Qué otra inteligencia nos habla Gardner? Tenemos también lo que es la inteligencia interpersonal. Por ejemplo, en el caso de los psicólogos, es una habilidad muy necesaria para esto, ¿verdad? Este tipo de inteligencia es entender a los demás. No solamente es entender la parte de lo que hacen, sino también el comportamiento y quizá a lo mejor el predecir algunas de sus acciones a tomar, que puede ser parte de esta inteligencia. Muchas veces a lo mejor vemos niños en la escuela, ¿no? Niños que se llevan muy bien con sus compañeros, que pueden ser muy empáticos, que los comprenden, que los apoyan, y ellos son los niños que tienen desarrollada precisamente lo que es la inteligencia interpersonal. Obviamente lo que son los psicólogos son personas que tienen que tener muy bien claro esta inteligencia muy desarrollada. Obviamente las personas que tienen la inteligencia interpersonal desarrollada pues van a ser personas sociables, personas que a lo mejor hasta son queridas en diferentes lugares, en diferentes contextos. ¿Por qué? Pues por el hecho de que comprenden y que son empáticas, son capaces de ser empáticas. Existe otra inteligencia, que es lo que es la inteligencia corporal o kinestésica. Este es algo muy interesante. Los kinestésicos tienen la habilidad o la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Dentro de este tipo están, por ejemplo, algunas personas como cirujanos, deportistas también. Escultores, pintores, sí. ¿Por qué no? Todo este tipo de personas es parte de las personas que entran dentro de esa inteligencia, de ese rango de inteligencia emocional. Y fíjate que hablando de inteligencia, hay una inteligencia más. Fue en 1995 cuando surgió esta inteligencia, que ya no entró dentro de este grupo de 7 inteligencias, pero es algo que ahorita actualmente se ha estado desarrollando mucho. Se conoce como la inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia se utiliza al observar y estudiar lo que es la naturaleza, lo que son los biólogos, son los que más la han desarrollado, que es la capacidad de poder estudiar nuestro alrededor y la forma de cómo estimular, todo este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales en los que vivimos, en nuestro entorno, en lo que tenemos a nuestro alrededor, con quienes convivimos, lo que está en nuestro entorno. Básicamente esa es la inteligencia naturalista. Es algo diferente, pero es algo que debe de agregarse además a los otros tipos de inteligencia. Muy bien. Y bueno, pues una que nos faltó de las de Gardner, de las que mencionó Gardner, de las primeras 7, pues es la intrapersonal. Habíamos hablado, la interpersonal es cómo me desenvuelvo
con el medio. La intrapersonal es cómo me conozco, cómo me relaciono conmigo misma. Yo creo que todas las inteligencias son muy importantes, sin embargo, esta inteligencia es de las que menos solemos desarrollar, por lo tanto es importante que lo hagamos. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando tenemos un autoconcepto desarrollado, en el momento en que yo conozco mis necesidades, mis limitaciones, estoy desarrollando esta conciencia o esta inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia intrapersonal también se ve reflejada en esos niños que desde pequeños saben lo que quieren y cómo lo quieren y buscan la manera de conseguir esas cosas. Actualmente, en el modelo en el que vivimos, en el modelo económico en el que vivimos, nos buscan mucho que nosotros salgamos de nosotros mismos, buscan mucho que nos conformemos o que busquemos lo que es el consumismo, el tener y olvidemos el ser, y este tipo de inteligencia nos lleva precisamente a ese ser tan olvidado por los modelos económicos. Estamos hablando de nosotros mismos. De nosotros mismos. Y creo que esa parte es algo muy importante, porque si hablamos de inteligencia, la inteligencia es algo que realmente es parte de nosotros y nosotros somos parte de ella. Creo que si nosotros no desarrollamos estas habilidades, nuestra inteligencia se vería limitada. Por lo tanto, mientras más habilidades tengamos para poder desarrollar más todo esto, vamos a tener más posibilidades de que nuestro intelecto, nuestro cerebro y nuestra inteligencia se desarrolle de una manera un poco más eficiente. Bueno, pues precisamente, como comentaba ahorita, lo interesante de la teoría de Gardner es de que no nos limita y no dice tú eres más listo y tú eres menos listo, sino simple y sencillamente lo que siempre se viene diciendo, ¿verdad? Somos de capacidades diferentes. Lo triste es que siempre se dice pensando en personas que a lo mejor tienen alguna atrofia o algún problema, pero en realidad todos realmente tenemos alguna carencia y tenemos alguna virtud, entonces todos somos de capacidades diferentes. Y en una sociedad donde el papá mide muchas veces su nivel de papá o su eficiencia como papá en las calificaciones de los niños, es importante el conocer las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque si mi niño sale mal en español, porque su habilidad lingüística o su inteligencia lingüística no está completamente desarrollada, o la lógico-matemática, yo empiezo a frustrarme y empiezo muchas veces a frustrar a ese niño, cuando a lo mejor sus mayores habilidades están dentro de la intrapersonal o la interpersonal, o a lo mejor es kinestésico. Y sería importante también que los maestros lo supieran, para que supieran cómo trabajar con estos niños, que supieran cómo detectarlas, porque bueno, al final de cuentas la música es parte de las matemáticas, y las matemáticas también son música. Entonces, ¿cómo ligar todo esto para poder desarrollar a un niño de una manera más plena? ¿Cómo saber cuáles son mis habilidades? Todo esto sería pues muy importante que realmente lo trabajáramos, lo investigáramos, lo estudiáramos, pues para ser personas más felices, más completas y pues más llenas en todos los sentidos. ¿Algo más que tengas que decir acerca de Gardner? Yo creo que si nosotros nos ponemos a analizar un poco sobre este desarrollo, este trabajo que desarrolló este señor, vamos a darnos cuenta de que si nosotros trabajamos, leemos, aprendemos, contemplamos nuestro alrededor, visualizamos lo que es la naturaleza, vemos la gente que está a nuestro alrededor, observamos, escuchamos música, todo este tipo de actividades nos van a llevar a poder desarrollar un poco más nuestro intelecto, y obviamente nuestra inteligencia va a subir bastante de
pues de nivel, ¿verdad? Sí, hay que dejar un poco atrás el estereotipo de que la inteligencia es esa académica que siempre nos metieron en la mente. Hay que abrirlo y hay que desarrollar todas las inteligencias para ser unas personas más plenas. Pero esto de las inteligencias a mí también me lleva a las formas en que aprendemos. Todos aprendemos de manera diferente y nos quieren enseñar de la misma manera. Entonces, hay quienes aprendemos de manera visual, de manera auditiva o de manera kinestésica. ¿Cómo aprenden las personas visuales? Por ejemplo, las personas visuales aprenden viendo el pizarrón, aprenden viendo cómo se desarrolla alguna actividad, aprenden observando. Esta información llega por parte de los ojos como imagen y sobre eso ya ellos desarrollan este tipo de habilidad o capacidad. En el caso de la persona que es visual, ¿verdad? Altamente visual. Obviamente no todos somos somos 100% visuales o 100% auditivos o 100% kinestésicos. Por cierto, hablando de los kinestésicos mueven mucho las manos. Esa es una de las características y desarrollan habilidades con sus manos. Tienen mucha habilidad, mucha creatividad en trabajos que son de tipo manual. Así es, esa es otra forma en que aprendemos. El problema es de que nuestro sistema educativo está diseñado para auditivos y para visuales, pero el kinestésico siempre lo olvidamos. El kinestésico para aprender necesita ser, necesita mover, necesita experimentar. Entonces, muchas veces lo que sucede es de que en la escuela nos quieren tener sentaditos, escuchando y viendo. Cuando nos va bien también nos ponen algo visual porque generalmente es más auditivo. Entonces estos niños muchas veces son los niños que dan problemas en el salón de clase. Y dan problemas, ¿por qué? Pues porque ellos tienen que experimentar para aprender. Y regresando ahorita a lo que comentábamos precisamente los visuales son personas con una gran capacidad de memoria y son personas que tienen muy buena ortografía. Así es como podemos ir determinando si somos visuales, kinestésicos o auditivos. Una forma que a mí que se me hizo muy interesante en un curso de ventas que una vez fui, es que me decían, para saber si tu cliente es visual, kinestésico o auditivo, fíjate cómo se despide. Un visual dice, ahí nos vemos. Un auditivo dice, luego nos hablamos. Y una persona kinestésica dice, a ver qué hacemos luego. Entonces, hablan en el idioma de cómo ellos aprenden. Y es importante el reconocer esto. ¿Por qué? Porque aparte de las inteligencias múltiples, aprendemos de diferentes maneras. Y es toda una diversidad que tenemos que aprender a conocer, pues para poder ayudar a los niños a que desarrollen sus diferentes capacidades. Y bueno, aparte del incomprendido kinestésico, que nadie sabe a veces cómo llevarlo, ¿por qué? Pues porque siempre se está moviendo, levantando y sentando, pues está el incomprendido auditivo. Y digo incomprendido pues porque yo soy auditiva y me siento muy incomprendida. ¿Por qué? Pues porque el auditivo tiene diferentes características, solo aprende escuchando. Y necesita estar escuchando un buen discurso pues para poder aprender. Pero si al auditivo se le pasa o se le olvida uno solo paso de un procedimiento, ya se le olvidaron todos los demás. Una característica del auditivo es de que escribe como habla. Entonces va a tener problemas de ortografía. Sin embargo, el auditivo es el alumno ideal para un maestro, porque con que el maestro hable de una manera interesante, pues el auditivo le va a estar prestando atención. ¿Sí? ¿Qué pasaría con una persona, por ejemplo, una persona que estuviera, que no tuviera un estudio y que tuviera una habilidad manual? ¿Cómo la interpretaríamos? Por ejemplo, en el caso de un albañil, creo que cuando los he visto trabajar me he dado cuenta con ellos, yo aprendo con ellos porque hacen muchas cosas que pues son muy creativas, ¿verdad? Son muy inteligentes y este tipo de situaciones, ¿verdad? Obviamente no tienen relación con lo que es un estudio, aún sin embargo ellos lo van aprendiendo de una manera más práctica,
Pero este tipo de situaciones también es una inteligencia, y sobre todo una inteligencia kinestésica. Una inteligencia kinestésica. Bueno, pues ya concluyendo, precisamente tenemos diferentes tipos de inteligencia que tenemos que tomar en cuenta, y es muy importante, y diferentes tipos de aprendizaje. Tenemos dentro de las tipos de inteligencia de Gardner, tenemos la intrapersonal, la interpersonal, la kinestésica, la lingüística, la naturalista, y a mí ya se me fueron algunas, lo que es la lingüística, inteligencia musical y la matemática. Y dentro de las formas en que aprendemos, pues somos visuales, auditivos y kinestésicos, y es importante que como padres y que como maestros tengamos conciencia de todo esto para poder ayudar a que los niños desarrollen su mayor potencial. Es por esto que los invitamos nuevamente a la conferencia de inteligencias múltiples, que se va a llevar a cabo el día viernes a las 5 de la tarde en la Medioteca. Va a tener un costo de 50 pesos, pero si ustedes dicen que lo vieron aquí en Noticias al Día, le hacemos un descuento. Y bueno, esta conferencia va a estar impartida por la licenciada Rosana Vázquez del Instituto Universitario de Ciencias y Humanidades, donde se imparte la licenciatura en Psicología. Pues ha sido un placer estar con ustedes. No se vayan. A continuación vamos a poner un video donde Gardner explica lo que son las inteligencias múltiples, y posterior a esto el profesor Ornelas va a estar aquí para hablarnos de un muy interesante tema. Muchas gracias por haber venido, Raúl. Es un placer. Gracias por invitarme. Igualmente. Espero y nos veamos muy muy pronto. Claro, bueno, sí. Pues nos vemos el próximo martes de Psicología. Hasta luego. La irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a educar a los niños de una manera distinta. Howard Gardner. Hace más de 2 décadas, Howard Gardner revolucionó la psicología con su teoría de las inteligencias múltiples. Su trabajo repercutió en la mejora del sistema educativo y le valió un reconocimiento internacional y numerosas distinciones, entre ellas el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2011. En ocasión de la entrega de este galardón, Punset y Gardner protagonizaron un coloquio en Avilés y conversaron sobre las inteligencias múltiples, las nuevas tecnologías y el surgimiento de una manera nueva y personalizada de educar a los niños. Estoy seguro de que no fui el primero en reconocer la multiplicidad de talentos. Pero creo que hay 2 cuestiones que distinguen mi trabajo. La primera es que yo contaba con una serie de criterios por los que se podía juzgar si algo merecía ser considerado una inteligencia. Y la segunda es que usaba la palabra inteligencia en lugar de talento. Hoy no estaría aquí en España recibiendo el Premio Príncipe de Asturias si hubiera escrito sobre los distintos talentos humanos. Lo que hice fue tomar la palabra inteligencia, que era propiedad de la gente del coeficiente intelectual, y dije: la música es un talento y las matemáticas son inteligencia, pero ¿por qué debemos llamar inteligentes a las personas buenas con los números y solo talentosos a aquellos que dominan el tono, la armonía, el timbre? Todavía nadie me ha dado una buena respuesta a esa pregunta. Desde el punto de vista de la genética, o eso me han contado mis amigos genetistas, somos prácticamente todos iguales. Es cierto que ahora descubrimos que aunque somos muy parecidos, algo diferentes somos. Compartimos la idea de que éramos muy parecidos. Y hace más de 20 años apareciste tú
y dijiste que los niños y los jóvenes no eran tan parecidos como creíamos y que no tan solo eran distintos, sino que tenían lo que tú denominas inteligencias múltiples. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que 20 años más tarde todos digan que tenías razón? Cuando un experto introduce nuevas ideas, suele haber mucha oposición. En tono de broma, se dice que al principio dicen que estás equivocado y luego unos años más tarde lo aceptan y luego dicen que habían pensado en ello. Yo no diría que este haya sido el caso, pero tanto mi trabajo sobre las múltiples inteligencias como el trabajo de Goldman sobre las inteligencias emocional y social han entrado a formar parte de lo que podríamos llamar el conocimiento colectivo.